Amistad, Panamá Hoy. Bien, esta mañana está con nosotros Luis Alberto Morán, economista, que ha tenido oportunidad de compartir con nosotros a lo largo de diferentes espacios en Radio Panamá una forma a veces muy coloquial de entender la economía y hacer recomendaciones. Esta mañana vamos a hablar de un tema por demás interesante y es la digitalización. Licenciado Morán, buenos días, qué gusto saludarlo. Igualmente, Ricardo, ¿cómo estás? Saludos para ti y todos los amigos oyentes que nos acompañan. Muy bien. A ver, y eliminar la discrecionalidad de los funcionarios, el tiempo de duración de los trámites y de alguna manera también generar esa confianza en la inversión privada, debe ser el norte hacia el que caminamos, o debemos, perdón, caminar los países, sobre todo la administración pública. Expliquemos antes que nada qué es la digitalización y en qué áreas se puede aprovechar. Totalmente, Ricardo. Y quizá la podemos poner en un contexto un poquito más amplio, porque ahora que nosotros estamos y seguimos pensando en la recuperación de los países, después de todos estos desafíos que hemos enfrentado y los desafíos también que se avecinan en las economías, los países tienen que mejorar y apostar por esa recuperación sostenible. Es decir, que si nos vamos a recuperar, logremos un crecimiento económico que se mantenga a lo largo del tiempo, porque esto se traduce en mejoramiento de vida o mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos, que es uno de los objetivos que deben perseguir todos los países. Dentro de este contexto, Ricardo, está el tema de la digitalización, que está relacionada con la mejora de los procesos y principalmente con este mejoramiento del servicio o de los servicios que ofrece el Estado a la ciudadanía. Todos tenemos que hacer un trámite personal relacionado con el tema del Estado, ya sea a nivel personal, a nivel de nuestras empresas, y la digitalización tiene como objetivo mejorar, utilizar y apoyarnos en la tecnología y que estos trámites, tanto en tiempo, en procesos y en costo, sean mucho más amigables para el ciudadano. Hay un caso muy común que ha dado muchos resultados en un país desarrollado, Ricardo, que es el caso de Estonia. Más del 95%, más del 98% de los trámites se pueden hacer en línea en ese país. Es decir, que para la persona que está en el hogar y que tiene que hacer unos trámites, la verdad es que le sale súper bien poder realizarlos. Bueno, aparte creo que 3 o 4 son los únicos en todos los servicios que ofrece el Estado que no se pueden hacer a través de en línea o utilizando todas las tecnologías correspondientes. Esto es una gran lección para Panamá y para todos los países que post pandemia se dieron cuenta de que digitalizar también atrae la inversión, porque una persona que puede abrir su empresa en 2 o 3 días, que tiene una ventanilla única, es decir, si yo inscribo mi empresa y se replica en todas las instituciones del Estado, yo me ahorro el tiempo de visitar, hacer fila, hacer un gasto innecesario en estas instituciones. Panamá ha hecho grandes cambios, hay que reconocer, y recientemente se han hecho reconocimientos internacionales, pero esta digitalización debe ser parte del día a día. Inclusive, vemos una gran relación entre la digitalización y el empleo público. En la medida que yo logro mejorar la digitalización, reduzco esa planilla del Estado que sigue siendo un peso importante dentro de las finanzas del país. Ahora, y el concepto, precisamente iba a consultar acerca de ventanilla única. ¿Esto guarda el mismo tipo de relación? Porque, a ver, cuando uno decía ventanilla única, uno decía, bueno, uno va a un lugar presencialmente y desde ese punto puedes hacer trámites para diferentes instituciones. Esto, Así es. o sea, la digitalización o sea, no propicia el tener que ir físicamente a un lugar. Y eso es lo importante, no tener que ir físicamente o destinar tiempo. Y cuando los trámites, Ricardo, o cuando los obstáculos son mayores, las empresas definitivamente se restringen. Ahora no necesitamos eso. Ahora queremos que las empresas, el pequeño empresario, inclusive el emprendedor, tenga esas facilidades con el Estado, porque el Estado hoy tiene que tener las puertas abiertas y también a través de los trámites, programas y proyectos del gobierno, esas puertas abiertas para incentivar y promover la inversión. Es a través de la inversión privada que el país se recupera. Es a través de la inversión privada que se generan los puestos de trabajo y se dinamiza el mercado laboral que ahora mismo necesita el país. Ante ese escenario, una persona, por ejemplo, que quiere abrir su empresa, obviamente tiene que ir, pensemos en alguna institución, registrar su empresa, pero si todo esto se hace en línea, yo voy a cortar todo ese camino que voy a tener que hacer y yo voy a tener más incentivos para participar. Y en otros países se ha demostrado.
había un indicador muy importante relacionado con esto, que era el índice de hacer negocios, que por algunas razones se dejó de hacer por parte del Banco Mundial, algunas situaciones puntuales, pero este indicador reflejaba en tiempo, en costo y proceso, cuánto le costaban a las economías hacer negocio. Y Panamá, en las últimas publicaciones, había disminuido su posición dentro de este ranking, evidenciando la importancia que tiene esto, digitalizar. Si las empresas tienen menos barreras, van a entrar más rápido, van a invertir, van a poner su capital a funcionar, y esto al final le conviene a todos porque son ingresos para el país. A veces encontramos muchas barreras, que si hay que llevar un papel físico, que si hay que llevar una copia, que si no estás tú presencial, a lo mejor el trámite no funciona. Y esto pasó de moda. La digitalización llegó para quedarse, pero debe ser en todas las instituciones del Estado, no solamente en algún trámite, no, en todo lo que podamos, porque el servicio del Estado tiene que ser eficiente. Y usted hacía acotaciones interesantes ahora que habló acerca de la generación de empleos desde el sector privado, y es que es una forma de reducir también la planilla estatal. Hablemos un poco de este concepto en función precisamente del empleo público. Totalmente. Y Ricardo, imagínate, el gran motor de la economía, el gran motor que nosotros necesitamos impulsar, que necesitamos encender y que se mantenga encendido, es la generación de empleo por parte del sector privado. No hay otro camino. El sector privado tiene que sentir la confianza, el sector privado tiene que sentir esa seguridad jurídica, esa estabilidad económica para participar. Y mucho más ahora en términos de la recuperación. Por eso hablamos tanto de esa alianza, de esa comunicación o esa estrategia de sector público y sector privado. Pero nosotros nos equivocamos y seguimos equivocándonos pensando que el sector público es el gran receptor de la mano de obra, porque realmente no es así. El gobierno crea las leyes, crea la plataforma y crea los servicios importantes. Inclusive ahora se apoya con la digitalización. Y hemos escuchado y venimos escuchando que a veces los objetivos del gobierno es contratar más personal. Y hay una disparidad y una diferencia enorme. En los últimos años el empleo privado o el empleo formal ha venido disminuyendo producto de la situación que enfrenta Panamá, pero el empleo público se ha mantenido en los últimos 20, 15 años. Es decir, todavía el empleo público sigue creciendo en cuanto a planilla y en cuanto a costo. ¿Cuál es el gran problema de esto? Obviamente, que en la medida que yo tengo más personal, más funcionarios públicos y que a veces no son necesarios, yo sigo comprometiendo la finanza del Estado. Yo siempre pongo el ejemplo sencillo, que a veces cuando vamos caminando y decimos, oye, no hay aceras en este corregimiento, o vamos manejando y el carro cae en un Famoso hueco hueco. producto de que exacto, de que producto de que la calle está en mal estado, siempre decimos, oye, ¿por qué no arreglan esto? Y lo que pasa es que el Estado no puede estar ahí porque el Estado está comprometido, ya sea contratando personas que no genera capacidades, obviamente, porque si aumenta la planilla estatal, eso no genera capacidad, no genera inversión, al contrario, y obviamente también está generando programas de subsidio. Entonces nosotros deberíamos hacer todo lo contrario, darle las herramientas al sector privado, ese dinamismo al sector privado, que sienta las libertades correspondientes para que invierta y contrate personal y que ese empleo formal y privado crezca, Ricardo. Ese es el gran objetivo que debe tener nuestras economías. Y quizás nuestros partidos políticos deben comprender un poco eso, de que ellos se preparan antes de una elección, gobiernan y posteriormente al gobierno se preocupan por el mercado laboral, no se preocupan por el mercado de sus copartidarios. Interesante ese planteamiento. Y antes de finalizar, licenciado Morán, ¿cómo está Panamá caminando en ese sentido? Tenemos, por ejemplo, una institución como la AIG que en esta administración ha cobrado una relevancia interesante, pues producto de la iniciativa que se han tomado en materia de solución, de paliativo, de atención y demás, producto de la pandemia, pero también pues modernizando servicios estatales. ¿Cómo vamos caminando hacia esa posibilidad de una digitalización total? Sí, hay que reconocer que se han hecho esfuerzos muy importantes en la pandemia. Creo que la pandemia dejó lecciones muy considerables y a partir de ahí muchos de los trámites se pueden ofrecer o se pueden dar en línea. Yo creo que hay que reforzar esas iniciativas, hay que impulsar esas iniciativas, hay que poner los recursos financieros, el presupuesto del Estado, de las instituciones públicas que vayan a eso, porque no solamente puede ser una o en dos instituciones. Necesitamos que todas las instituciones tengan esta facilidad. Por ejemplo, que el agricultor tenga la facilidad de poder registrar su empresa, de poder hacer trámites relacionados con su empresa, pero también la empresa que está en la industria, que está en el comercio,
que está realizando una intermediación financiera, etcétera. Que la digitalización vaya en todos los sentidos. No es que queremos que dentro de un corto plazo Panamá sea Estonia, no, pero sí que vayamos en camino a que esa digitalización permite una eficiencia al sector público. Cuando esa eficiencia llegue, el gasto público va a ser mucho mejor. Y esto, como te mencionaba, va en sentido o va de manera paralela con el tema de la recuperación económica. Hay datos muy interesantes en la recuperación. Por ejemplo, en el índice mensual de actividad económica recientemente publicado, refleja que Panamá alcanzó un 6% para el mes de abril comparado con el año anterior. Esto es bastante positivo, es decir, Panamá está en las sendas de recuperación, pero cuando uno observa con el año anterior, que era un periodo como de rebote, como que todos saltamos como país, producto de que había más, salimos de las medidas de confinamiento y cuarentena, y el año pasado también, con una mejora o mitigación de la pandemia, la economía rebotó, la economía saltó. Se observa, Ricardo, que a pesar que estamos en esa recuperación, para todas las economías, principalmente Panamá, hay como una especie como de aterrizaje, como que volvemos a los niveles que teníamos antes, lo que podíamos denominar un nivel o un componente de convergencia, es decir, no crecer tanto, sino que crecer en menos niveles. Y aquí choca, por decir algo, el tema de la digitalización. Si queremos que ese aterrizaje sea de la mejor manera, tenemos que estar preparados. Y para estar preparados, tenemos que digitalizar los trámites y que ese aterrizaje sea de la mejor manera. Es decir, si viene algún shock, algún fenómeno, alguna eventualidad mundial, nosotros tengamos la capacidad para hacerle frente. Pensemos que puede surgir otra pandemia, ya sabemos el conflicto de Rusia y Ucrania que se ha mantenido. Entonces, en ese aterrizaje tenemos que estar preparados, tener los recursos, pero no podemos tener recursos en otras áreas o sectores no productivos. La digitalización permite que ese abordaje o ese aterrizaje sea de la mejor manera y esperemos obviamente que la economía nuevamente tome vuelo, pero queremos que esto sea sostenible y quizá estos temas deberíamos conversarlo en todas las esferas, todos los sectores y nuestros líderes principalmente vean, comprendan la dimensión de estos temas como de la digitalización, el empleo privado, el dinamismo del sector privado para impulsar la recuperación de nuestros países, que debería ser como el café de todas las mañanas, ¿no? Que nos lo tomamos, así mismo debe ser la recuperación de nuestro país. Y evitar estar desprevenidos, como ha mencionado, ante cualquier situación que se dé externa o local. Deseo gracias por la oportunidad una vez más de esta conversación esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Un fuerte abrazo. Bien, son las 8:26 minutos de la mañana. Avanzamos.